Saludos y bienvenidos. Estás en tu canal Alex Apologeta Católico. Suscríbete si aún no lo has hecho, regálame tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos. El día de hoy te presento el caso de una mujer protestante que tiene una pregunta relacionada con la cruz y el signo de persignarse. Estaremos dando respuesta, hermanos, a su pregunta. Déjame en la caja de comentarios tu opinión, que es muy valiosa e importante, y también estaré respondiendo en la brevedad. Así que clic y vamos para allá. ¿Por qué los católicos se persignan? ¿Quién les enseñó a hacer esas cosas? ¿Por qué se dibujan esa cruz invertida, esa cruz hacia abajo? Yo nunca he sido católica, o no sé sus ritos que hacen y sus cosas, pero pienso que eso ni viene en la Biblia, ni eso no viene de Dios. Porque si viniera de Dios, los satánicos no lo hicieran. Los satánicos también tienen esa misma cruz invertida. Así decoran sus iglesias satánicas. Así se tatúan la lengua y todo agradando a Satanás, y pues con la misma cruz con la que los católicos se dibujan aquí en su cara, su cruz boca abajo. Pienso que más que recibir bendición, pienso que se recibe maldición por hacer esas cosas que no son bíblicas. Mi opinión. Y bueno, ustedes la han escuchado, ahí están las palabras de esta mujer protestante, ignorante, que no sabe qué significa el signo de la cruz. Hermanos, vamos a comenzar con esta refutación. Esta pregunta tan fácil me la puso muy sencilla como pelar una naranja, una mandarina, hermanos. Así que atentos, saquen su libreta, porque vamos a tocar dos puntos. Primero, la raíz. Primero que nada, ¿por qué en la Iglesia Católica predicamos y enseñamos el lenguaje de la cruz? ¿Por qué predicamos a Cristo crucificado? ¿Por qué? Es la pregunta de algunas personas y sobre todo de algunos testigos de Jehová que están en contra de la cruz. Bueno, ahora, porque antes de 1925 también los testigos de Jehová creían en la cruz. Pero bueno, entonces, hermanos, miren, primero que nada, ¿por qué tenemos la cruz? Porque es el altar, escuchen bien, es el altar donde el Cordero de Dios se entrega, porque es el altar bendito y triunfante donde Cristo derrotó a Satanás, cosa contraria a lo que algunas personas enseñan, porque hay quienes dicen, la cruz es maldita. Si a usted le matan a un hijo con un arma, sea una pistola, sea un machete, sea un puñal, lo que sea, usted se va a andar cargando ese puñal o ese rifle aquí en el cuello, en una medalla, ¿verdad que no? Y las personas dicen, no, pues no, ¿cuándo? Yo viviría siendo enemigo de ese puñal toda mi vida porque asesinó a mi hijo. Pero resulta que no es así, hermanos, porque la cruz no es señal de muerte. Eso les enseñaron a algunos protestantes, que la cruz era señal de muerte y por eso lo prohíben. Pero no es así. La cruz es un signo, es una señal de victoria y de poder, porque repito, es el altar donde se sacrifica el Cordero de Dios, donde derrama su sangre por todos nosotros. Así como había un altar en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Sacrificio de animales, sacerdotes levitas, etc. Bueno, en el Nuevo Testamento hay un nuevo altar y es esa cruz, hermanos, que el mismo Cristo ha tomado para entregarse por cada uno de nosotros. Pero algún protestante, aunque no sea testigo de Jehová, están en contra de los católicos porque argumentan otra cosa y dicen, Cristo está resucitado, Cristo está glorioso. ¿Por qué los católicos predican a un Cristo crucificado? Ese es el argumento que traen algunos evangélicos. Hablamos no de testigos de Jehová, hablamos de evangélicos. Bueno, como tienen doctrinas revueltas es un relajo, pare de contar. Pero bueno, yo me he encontrado con algunos que dicen así. Y viene la respuesta. En primer lugar, ellos nunca han investigado qué es lo que hay en la Iglesia Católica. Ellos se dejan llevar por lo que ven. Entonces, en la Iglesia Católica tenemos las dos cosas, hermanos. Tenemos las dos representaciones. Por un lado,
el Cristo crucificado, porque de esta manera Dios amó al mundo entregando a su único Hijo para que el mundo no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por eso tenemos al Cristo crucificado, el amor más grande, la expresión más grande del amor de Cristo hacia nosotros. Se entrega, perfecto. Pero no nos quedamos ahí. También en la Iglesia Católica tenemos la representación del Cristo glorificado, también en su máxima expresión, en su máximo poder de ser Dios. Entonces, hermanos, esto no se lo han contado los protestantes y ellos piensan que solamente al Cristo crucificado, pero tenemos las dos cosas, tenemos estas dos formas de representarlo, así que somos campechanos, tenemos Cristo crucificado, pero también al Cristo resucitado. Y después de toda esta charla que yo he dado, los protestantes ahí en su casa se están preguntando, pero Alex no nos ha mostrado con Biblia nada, ha hablado mucho, pero no nos ha comprobado con Biblia. Y es donde me gusta a mí esta sección, porque vengo a taparles la boca a los protestantes. ¿Listos con la Biblia? Hermanos católicos, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Tan fácil como pelar una naranja. ¿Listos? Pues la predicación de la cruz, aquí está, regreso. Pues la predicación de la cruz es una necedad. Vamos a ver si dice para los cristianos, vamos a ver. Es una necedad para los que se pierden. Uy, eso dolió para los protestantes. Es una necedad para los que se pierden. Pero, hay un pero, para los que se salvan, o sea, para los cristianos, es poder. ¿Qué les dije segundos atrás? Que era poder, ¿verdad? Les dije que era victoria. Bueno, aquí está. Pero para los que se salvan es poder de Dios. ¿Qué huele? Refutados ahí los protestantes. 1 Corintios 1:18. Entonces, para algunos es locura el lenguaje de la cruz. Algunos no son capaces de comprenderlo. Esta mujer no es capaz. Nadie le explicó y ella anda ahí pues como judía errante, diciendo puras incoherencias. Después, vámonos a otro texto bíblico, hermanos. Vean lo que nos dice Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Pablo hablando. Vamos a ver qué pensaba Pablo de la cruz. En cuanto a mí, Dios me libre de vanagloriarme, si no es más que de la cruz, subráyelo, más que de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Ahí está, más claro ni el agua. Los testigos de Jehová se tapan las orejas cuando vayan a ver este video. Esta mujer no ha leído la Biblia porque aquí está capítulo y versículo, Gálatas 6:14. Entonces, hermanos, por eso nosotros predicamos en la Iglesia Católica el lenguaje de la cruz. ¿Quieren verlo todavía más claro? Vámonos con otro texto bíblico. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Escuchen, hermanos, atentos. Gálatas estúpidos. Ahí está, hermanos, Pablo hablando fuerte en Gálatas estúpidos. ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes? ¿Por qué hoy en día hay gente que se ha dejado hipnotizar por los protestantes, por los testigos de Jehová? Y pregunta Pablo sorprendido. Me impresiona, me sorprende, ¿cómo se han dejado hipnotizar ustedes? A quienes les presenté un Cristo Jesús crucificado, subráyelo, ahí está. Les prediqué un Cristo crucificado. Entonces Pablo tenía raíces católicas. ¿Por qué? Porque él predicaba, él les enseñaba un Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo. Entonces, hermanos, ¿por qué en la Iglesia Católica enseñamos que existe el Cristo crucificado? Lo representamos así porque seguimos las enseñanzas bíblicas de los apóstoles y entre ellos el apóstol San Pablo, que predicaba un Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo, hermanos. Entonces, no es nada malo, no es ningún pecado, como dicen algunos que no leen la Biblia, pero ellos dicen tener la verdad. Aquí está claro que Cristo está crucificado y era la predicación que tenía el apóstol San Pablo. Y vuelvo y repito, no estamos limitados. También en la Iglesia Católica predicamos un Cristo glorificado.
las dos cosas. Entonces, en resumen, por eso nosotros los católicos cargamos una cruz aquí en el cuello, puede ser un crucifijo, puede ser una cruz nada más, en nuestras casas, en nuestros hogares, podemos ver símbolos en la carretera y que no son señal de muerte, sino todo lo contrario, señal de victoria y de poder. Hermanos, una cruz, un crucifijo es algo que nos puede identificar como cristianos y de hecho esto pasó en la antigüedad, en la historia de la iglesia. No es algo nuevo, no es algo antibíblico, como lo dicen algunas sectas protestantes, sino que todo lo contrario, no es símbolo de muerte, como ya dije, sino de salvación. Ya para el siglo V, hermanos, por poner ejemplos, San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, comenta que era muy común encontrar el símbolo de la cruz por todos lados, en caminos, por ejemplo en casas, montañas y hasta en las vajillas. Era normal esto, pues para ellos era un signo de victoria y de poder. Tertuliano, San Teodoro, Félix, Octaviano, entre algunos otros, son algunos gigantes del cristianismo de los primeros años, de los primeros siglos, que también ellos hablaron explícitamente, francamente, acerca de la veneración de la cruz. Y ahora sí, hermanos, pasamos a la segunda parte. Y esto que preguntaba la mujer, persignarse, ¿por qué esta necesidad? Bueno, en realidad toda la vida los cristianos, los primeros, la iglesia primitiva, estaba marcada por la señal o símbolo de la cruz, hermanos. Hay que estudiar la historia para eso. Los primeros cristianos, después de que se bautizaban, hermanos, se persignaban. De hecho, el santo apóstol Juan, antes de su muerte, dibujó una cruz sobre su cabeza con la mano, hermanos. En las actas de Sanafri se relata que en cierta ocasión un pagano le dijo a San Narquis y a su diácono las siguientes palabras: sé que son cristianos, ya que con frecuencia signan su frente con la cruz. Entonces, hermanos, esta era la manera o la forma externa en la cual los primeros cristianos transmitían su fe en la salvación obtenida gracias a la muerte de Jesucristo en la Santa Cruz. Ya en tiempos de los apóstoles se comenzaba a hacer esto. Todo acto que realizaban lo hacían siempre bajo el nombre del Señor Jesucristo y bajo la señal de la cruz. Por ejemplo, al entrar a un templo, los cristianos se persignaban, hacían la señal de la cruz. Lo mismo al comenzar y al finalizar las oraciones. El sacerdote se persignaba al comenzar el sermón y todo esto, hermanos, se fue haciendo día a día. La cruz comenzaba a ser el lenguaje de los cristianos. La iglesia se llenó de gran bendición con este signo de persignarse. Esta mujer claramente está que no conoce la historia y los testigos de Jehová pues menos, los protestantes tampoco. Simplemente es cosa, hermanos, de regresar al pasado y ustedes van a ver que la iglesia católica, que es la iglesia primitiva, ya realizaba esto. La cruz es la señal del cristiano. Esta mujer no conoce esto y la ignorancia, ¿qué? Es atrevida. Así de fácil. No sabe, no conoce a qué enseñarle. Así que, hermanos, mucho ánimo y vamos a predicarle esto a los protestantes. Así como llegamos al final de este video. Si te ha gustado, por favor suscríbete, regálame tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y ojo, dale doble clic en activar en todas para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Soy Alex Apologeta y yo los veo hasta la próxima. Que Dios y la Virgen María te bendigan hoy, mañana y por siempre. Cuídense mucho. Chao, chao.